Los Estados Unidos registró un comportamiento económico verdaderamente sorprendente el año pasado. De acuerdo a las estadísticas que podemos tener sobre el crecimiento de la economía, que podemos tener sobre la inflación, se puede decir lo siguiente. El Producto Interno Bruto se expandió en el cuarto trimestre del año en 3,3%. Ese cuarto trimestre se expandió de 3,3% y esto hizo que la economía más grande del mundo se expandiera en 3,1%. Es decir, que si nos vamos a ver esta evolución, fíjense cómo se ha ido recuperando la economía de los Estados Unidos durante todo el año 2023, mostrando una resiliencia verdaderamente extraordinaria. Con ese comportamiento queda desterrado por ahora el fantasma de la recesión económica, que por muchísimos meses estuvo merodeando y estuvo las personas pensando que efectivamente iba a haber recesión en los Estados Unidos. Pues no, Estados Unidos no habrá recesión. No la hubo en el año 2023 y de acuerdo a lo que se pronostica para el año 2024 no habrá recesión. Habrá cierta desaceleración económica, pero no habrá una recesión en el año 2024. Ese sería lo que uno pudiera señalar. Entonces, a pesar de ese vertiginoso aumento de la tasa de interés que llevó a cabo la Reserva Federal, que la llevó desde 0% al rango que va del 5,25 a 5,50, a pesar de ese fuerte incremento, lo que hemos estado viendo es que la economía ha mostrado una tremenda resiliencia y capacidad de expansión. Claro, ha estado vinculado con el hecho de que se ha estado ejecutando una política de gasto público acelerado que al mismo tiempo, junto con la política de aumento por parte del sector privado del consumo, pues ha favorecido la expansión económica. Esa recuperación que se ve acá en el periodo 2023, todos esos trimestres, uno, el cuarto, el tercero, el segundo, el primero, fíjense cómo hay una recuperación clara del desempeño de la economía, ha hecho que la economía de los Estados Unidos cierre en pleno empleo. O sea, a pesar de que llegó a 3,5 y que terminó en 3,7%, la realidad es que eso es pleno empleo. Si está la tasa de desocupación por debajo del 4%, eso es considerado de que todo el mundo puede obtener un empleo. Este es, por ejemplo, la tasa de desocupación de Estados Unidos. Fíjense ese pico fuerte, esa fue la recesión provocada por el COVID, cuando se cerró la economía a nivel mundial. Fíjense ese pico extraordinario de la desocupación, pero luego miren el comportamiento, cómo ha ido cayendo. Y acá, que ya es diciembre del año 2023, ahí ese puntito acá, ese puntito ahí, pues lo que está reflejando es una tasa de desocupación de 3,7%. Con esa desocupación, obviamente, que está muy lejos de una recesión, es prácticamente pleno empleo, de los recursos productivos. Eso significa que todo aquel que quiere conseguir un empleo lo puede conseguir. El número de vacantes es verdaderamente extraordinario. Es algo que cualquiera puede ahora mismo llegar a Estados Unidos y conseguir un empleo. Obviamente que hay empleo friccional, empleo que tiene que ver con algunos desajustes que pueda haber en algún mercado específico. Y hay noticias de que algunas empresas se están ajustando y están despidiendo personal, pero eso es porque hay cambios tecnológicos, cambios productivos que le hacen que cambie lo que es su demanda de mano de obra, y eso se va a manifestar en algunas de esas empresas en reducción de empleo. Hay otras que simplemente están ajustándose para reducir costos y mejorar su nivel de rentabilidad en el área, por ejemplo, del sistema financiero. Se está viendo esto, que algunas empresas están despidiendo personal para poder mejorar su nivel de rentabilidad. Hay otras que lo están haciendo porque están absorbiendo las nuevas tecnologías. Por ejemplo, la innovación que está permitiendo la inteligencia artificial, pues hace que pues, se registre una tendencia hacia la reducción de una determinada nómina en un sector o empresa. Entonces, pero no es algo generalizado. Lo que se ve en términos generalizados es esto, que es prácticamente pleno empleo. O sea, que ese es un punto importante. Ahora, la piedra en el zapato de la política económica sigue siendo la tasa
de inflación. La tasa de inflación que aun cuando hemos visto que ha descendido, tanto la medida por el índice de precio del consumidor como la medida por el índice de precios de gastos del consumo, a pesar de que se han reducido, todavía está muy por encima de lo que es la meta. Si nos vamos a ver el comportamiento, efectivamente ha habido una disminución. Este es el índice de precios de gastos de consumo personal que tuvo un muy buen comportamiento el año pasado, o sea, pero si tomamos en cuenta estos indicadores, podemos decir que efectivamente ha mejorado. Si tomamos el índice de precios al consumidor, la tasa de inflación interanual a diciembre se sitúa en 3.4%, todavía está lejos del 2%, y si nos vamos a esta que está ahí en su pantalla, que es la medida por el índice de precios de gasto de consumo, pues tenemos que esta cerró en diciembre 2.6%. Ese 2.6% está por encima del 2%, y más si se toma en consideración el core o la subyacente, el componente subyacente de esa tasa de inflación que excluye los precios de los alimentos y costo de energía, que esa cerró en 2.9%. Es decir, que efectivamente todavía está, a pesar de esa disminución que se observa, fíjense cómo después de ese pico, fíjense que estaba por encima de 8% el pico de Housing and Utilities acá, y fíjense aquí también en lo que es la subyacente, estos picos, fíjense que ha habido claramente una tendencia hacia la baja, pero todavía hay una situación en la cual esto hace que el Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal, pues tome en consideración estos elementos y pues decida con esto pues ejecutar una política monetaria que efectivamente le asegure la reducción de la tasa de inflación. Es decir, que el objetivo es ayudar a que la tasa de inflación siga moviéndose hacia abajo hasta que termine colocándose en lo que es un nivel del 2%. Recuerden que la meta de los Estados Unidos es el 2% y ellos van a hacer todo lo posible para alcanzar esa tasa de inflación. Claro, si nos vamos a ver en detalle los números, efectivamente podemos decir, y aquí esto lo estoy tomando, este cuadro lo estoy tomando del Financial Times, esta es la inflación al diciembre del año 2023, de lo que es la inflación medida en base a la variación del índice de precios de gasto del consumo para diferentes categorías, y se ve claramente de que a los 12 meses se tiene el 2.6% que le señalé. A los 6 meses, si tomo los últimos 6 meses y lo analizo, veo que es 2%, los 3 meses 0.5%, el último mes 2%. Es decir, que fíjense que en los últimos meses lo que se ha visto es que ya está cercano al 2%, pero en los últimos 12 meses 2.6%. Esto hace que la Reserva Federal todavía tenga el interés y el objetivo de seguir luchando contra la inflación. El subyacente, como le señalé, es 2.9, pero los últimos 6 meses 1.9, es decir, que se observa una tendencia hacia la baja. Luego aquí hay otros tipos de componentes, pero en general se puede decir lo siguiente, que si yo tomo la mediana de todos estos indicadores, que son diferentes componentes de ese índice de precios, vemos que en los últimos 6 meses es 2%, que está bastante por debajo del nivel de inflación de los 12 meses, que es 3%. Es decir, que se ve claramente cómo la tasa de inflación ha estado descendiendo en los Estados Unidos, pero todavía falta trabajo, ha mejorado muchísimo la economía de los Estados Unidos, pero todavía falta trabajo por hacer. Y ante esa información, obviamente, que la Reserva Federal va a esperar más información sobre el mercado laboral de enero, febrero, marzo, antes de tomar la decisión de si reduce o no su tasa de interés. Yo voy a hablar de eso más adelante con más detalle, pero obviamente que lo que quiere la Reserva Federal es evitar que aquí haya un comportamiento que pueda revertir esto y hacer que se acelere la inflación y que se tenga que revertir el proceso de reducción de la tasa de interés. Yo estoy convencido de que la Reserva Federal lo que quiere es evitar tener que hacer la típica política de que tú paras, reduces y vuelves otra vez a tener que subir si la tasa de inflación se acelera. Ellos van a querer evitar eso y por esto es que son muy cautelosos. Yo creo que en ese sentido
hay que reconocer que Jeremy Powell ha estado pues ejecutando una política monetaria ahora con mucha cautela para evitar que se pueda registrar una situación en la cual pueda pues tener que revertir, pueda verse en la obligación de revertir lo que sería la política monetaria que ha estado ejecutando por meses para reducir la inflación. Yo creo que Jeremy Powell, el presidente de la Reserva Federal, lo que desea es ya tener constancia de que efectivamente la tasa de inflación convergió a lo que es la meta o muy cercana a la meta. Y entonces ahí va a aplicar un cambio de política monetaria, un cambio de postura de la política monetaria, que vamos a hablar en detalle de qué significa eso y qué implicaciones puede tener eso para la República Dominicana, porque no cabe duda de que cuando los Estados Unidos toman su decisión de política monetaria, eso influye sobre no solo República Dominicana, sobre toda la región de América Latina e incluso a nivel global, porque recuerden que el Banco Central de los Estados Unidos es el principal banco del mundo. O sea, cuando estamos hablando de la Reserva Federal, lo que estamos diciendo es que estamos hablando de un banco central que tiene la capacidad extraordinaria moviendo ya sea la cantidad de los agregados monetarios, moviendo lo que es la tasa de interés de referencia, de influir sobre todas las otras tasas de interés. En el sentido siguiente, que cuando ellos mueven su tasa de interés, todos los instrumentos financieros denominados en dólares mejoran o aumentan, ya sea si es hacia arriba o reducen, en caso de que ellos reduzcan su tasa de interés de referencia, su tasa de interés. Y esto puede hacer que haya movimientos de capitales desde países en desarrollo hacia los países desarrollados. Yo recuerdo en los años 80, cuando los Estados Unidos movió su tasa de interés de política monetaria y la llevó hasta un 19%. Oigan bien, tasa de interés de política monetaria 1980, 1981, 19%, 18%, 17%. Obviamente que todo el mundo decidió mover sus capitales hacia los Estados Unidos y eso generó una salida brutal de capitales de América Latina. Y esto desembocó junto con la pérdida de acceso a liquidez y de financiamiento de la banca, pues esto provocó lo que se conoció como la década perdida. Recuerden que en el verano de 1982, Jacques de la Rosière, que era en ese momento el gerente del Fondo Monetario Internacional, recibió una llamada de Jesús Silva Herzog, que era el ministro de Hacienda de México, y este le dijo que no podía pagar, que México no podía pagar la deuda. Eso provocó inmediatamente el cierre del financiamiento, pero al mismo tiempo la salida de capitales que ya se estaba registrando por el hecho de que los Estados Unidos tenían una tasa de interés verdaderamente alta. Esto hizo que, al ser una clara diferencia entre la tasa de interés de los Estados Unidos y la tasa de interés de instrumentos denominados en moneda local de estos países latinoamericanos, porque se movieran los capitales hacia los Estados Unidos, y eso generó un colapso de prácticamente todas las economías de América Latina. Esa situación que se conoció como la década perdida, pues esperemos que no vuelva a suceder y que los Estados Unidos en algún momento, más temprano que tarde, pues ya comience a cambiar su postura monetaria. Mientras tanto, obviamente que los países como la República Dominicana tienen que tomar en consideración esa diferencia entre la tasa de interés de referencia de Estados Unidos y la tasa de interés de referencia acá, para evitar que haya una situación que pudiera provocar movimientos de capital. De ese tema les voy a hablar en el próximo segmento de Tecnopol. Vamos a la pausa y retornamos en breve. Lo más Tecnopol.